el Evangelio, ¿qué hace? La palabra Evangelio en esta epístola de Romanos, aparece 13 veces. La palabra Evangelio aparece 13 veces. Recuerden, la palabra Evangelio en el Nuevo Testamento aparece 106 veces en el Nuevo Testamento. En las cartas paulinas, en las epístolas paulinas aparece 60 veces la palabra Evangelio. Pero en esta epístola de Pablo aparece 13 veces. Es bien importante la palabra Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buenas noticias o buenas nuevas, como dicen, buenas nuevas, buenas noticias. Esta palabra surgió en la cultura griega cuando los reyes salían a la batalla, salían a pelear las batallas, y entonces los reyes iban con su ejército, no mandaban al ejército, porque hoy curiosamente los presidentes, los gobernantes, dicen estamos en guerra, y ellos están en una oficina ahí bien tranquilos y mandan al ejército. En aquel entonces no, se iban a la guerra y el rey iba a la guerra. El rey sabía pelear, el rey era un estratega de guerra. Y entonces resulta que uno de los reyes, se me va el nombre ahorita, pero uno de los reyes que salió a pelear, su esposa quedó embarazada cuando él partió a la guerra. Y cuando un mensajero llegó al rey, le dijo: tu esposa va a dar a luz. Dice: ¡ay, qué bueno! Y cuando nació el bebé, fueron y leyeron el Evangelio. Leyeron el Evangelio. La palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas. Y ahí mencionaron la palabra Evangelio. Evangelio, ¿qué? Buenas nuevas. Tu hijo ha nacido. Bien. Entonces ahí surgió esa palabra y la empezaron a practicar como buenas noticias. Y siempre que había buenas noticias, Evangelio. Y nosotros decimos: somos evangélicos. Estoy en el Evangelio. Ay, yo leo el Evangelio. ¿Cuántos son evangélicos? Ah, no hay acá. Les da pena que les digan evangélicos. Porque a quienes les da pena. Yo veo que a veces, antes no hay Biblias electrónicas, pero antes cargaban una Biblia de los jóvenes, una Biblia chiquita, que la traían en su bolsillo, que no los vieran que eran evangélicos. Porque como que la palabra evangélico se quemó. Aquellos que eran portadores de las buenas noticias, resulta que andaban tristes. Y uno que tiene una buena noticia no puede andar con la cara triste. Tiene que andar gozoso, porque es portador de buenas nuevas, de buenas noticias. Hermano, el Evangelio no podemos ser indiferentes al Evangelio, porque el Evangelio es poder. El Evangelio es de Dios, no es de los hombres. El Evangelio es de Dios. El Evangelio es el propósito de Dios para el hombre aquí en la tierra. El Evangelio es el plan de Dios. El Evangelio tiene su origen en el corazón de Dios. El Evangelio tiene que ver con Jesucristo. Jesucristo es sabiduría y es poder de Dios. El Evangelio para nosotros debe ser todo, porque el Evangelio es el único que puede transformar nuestras vidas, nuestro hogar, nuestra familia. Es el único. Si no le damos importancia, a veces queremos que nuestra vida, que nuestro hogar, que nuestra familia sea transformado, pero no le damos importancia al Evangelio. Y el único que tiene poder es el Evangelio. Hay quienes dicen: la oración tiene poder. Una oración sin el Evangelio no tiene poder, porque el poder viene de Dios, hermano. La oración no tiene poder. La oración activa el poder de Dios cuando está sustentada con la palabra de Dios. Amén.
Porque a veces nosotros, ay, no, ora porque la oración tiene poder. No, la oración no tiene poder. Dios es el único que tiene poder, y cuando oramos de acuerdo a su voluntad, entonces se activa el poder de Dios. Entonces, quiero que veamos, bien importante es que nosotros entendamos. Quiero que veamos en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7, vamos a avanzar hasta el 15, pero yo quiero que leamos del 1 al 7. El siervo de Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero que se detengan ahí. Vamos a ir leyendo el punto número 1. Quiero que recuerden, muy importante esto: fuimos apartados para el Evangelio. Pablo, cuando describe que él es siervo de Jesucristo, no de cualquiera, sino es quien sirve a Dios, resulta que luego dice llamado a ser apóstol. Y vamos a ver ese llamado después, más adelante, vamos a ver acerca del ministerio, acerca del apostolado, todo eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que vean la parte donde dice apartado para el Evangelio de Dios. Ese es nuestro primer punto. El Evangelio, fuimos apartados para el Evangelio. Por eso la gente nos dice incluso evangélicos. Y no nos debe dar pena decir, qué bienaventurados somos, porque fuimos apartados para el Evangelio de Dios. El que ese Evangelio lo había prometido desde antes por sus profetas en las santas escrituras. Ya, las buenas noticias estaban desde antes que Cristo viniera, desde antes. Ya usted puede ver en la palabra el Evangelio. El detalle es que en Cristo Jesús fue cumplido, porque la más grande noticia buena que hemos recibido es que había nacido un Salvador, que había venido el Salvador del mundo. Por eso se conoce como que el Evangelio se cumple en Jesús. Él es el Evangelio, Él es la palabra. Quiero que vea San Juan 17, 14. Quiero que vea esto, porque dice apartados para el Evangelio. Bueno, dice la Biblia que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque nosotros fuimos apartados. Ese privilegio a veces no lo logramos entender, no lo hacemos notorio en nuestra vida. Como que sentimos que somos gente común, gente corriente, gente de lo mismo que los demás. No, nosotros fuimos apartados. ¿Sabías qué cosa quiere decir iglesia? Iglesia es una asamblea que era apartada. Esa palabra igual no es algo religioso, era algo común en la gente. Cuando solían hacer asambleas, reuniones, se apartaban aparte, vamos a decir, tocaban un tema en particular. Los judíos solían vivir en se va la palabra, en grupos, no es la palabra correcta, pero solían vivir en grupos. Entonces ellos, para tratar un tema, reunían los de su grupo y ahí decían, vamos a tener una reunión de iglesia, una asamblea. Y para eso se apartaban a tratar su tema en particular. Bueno, también la palabra iglesia es alguien que es apartado. No somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque Dios nos apartó para tratar asuntos del Evangelio. Por eso nuestras reuniones, la reunión, si usted es cristiano, no va a ir a una reunión donde se va a hablar de política, no va a ir a una reunión donde se va a hablar de economía o eso.
usted va a ir donde se va a hablar de Dios. Que abarcan todos esos temas, sí, pero no es el fundamento. Porque hay lugares donde se reúnen supuestamente iglesias cristianas y se habla más de política que de la palabra de Dios, del Evangelio. No, fuimos apartados para el Evangelio. Cada que usted se reúne, ¿qué va a oír? El Evangelio, las buenas noticias de Dios. Por eso fuimos apartados para el Evangelio. Ok, número 2, voy rápido porque me voy a detener en unos puntos bastante. Número 2, vamos a ver. El Evangelio da testimonio de Cristo resucitado. Tome en cuenta esto, porque regresamos a Romanos capítulo 1. Dice ahí, versículo 3, dice, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El Evangelio, la buena noticia, hermano, la buena noticia, lo vamos a encontrar en el Evangelio porque da testimonio, no solamente de que Cristo vino a este mundo, no solamente de que Cristo murió, sino lo más importante es que creemos en un Cristo resucitado. Recuerde eso, porque si usted le pregunta a la gente de allá afuera, ¿usted cree en Cristo? Hoy sí, aquí lo traigo, mira, pastor. Y a veces trae un crucifijo y creen que ese es Cristo. No, el Cristo que nosotros creemos murió, pero resucitó y está a la diestra del Padre. Eso es lo importante, hermano. Creemos en un Cristo resucitado. Las Escrituras, ¿qué es lo que dan testimonio de un Cristo resucitado? Y quiero que vea usted, hermano, que no solamente se quedó ahí, sino que mire, la Escritura dice que cuando Cristo resucitó dejó testimonio para que la gente creyera que realmente había resucitado, porque se formaron muchas ideas acerca, o muchas mentiras acerca de que Cristo no había resucitado. Le convenía al sistema. Es como hoy, que le conviene al sistema que crean en un Cristo muerto, no en un Cristo resucitado. Dice en el 1 Corintios 15:3, quiero que vaya. El apóstol Pablo habla de esto y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, recuerden, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó. A ver, Cristo sí murió, fue sepultado, pero lo importante es que resucitó al tercer día conforme al Evangelio, conforme a las Escrituras. La buena noticia es que Cristo no se quedó en la tumba. La buena noticia es que Él venció al pecado, Él venció al diablo y venció a la muerte. Amén. Entonces dice, y que apareció, y quiero que vean que no solamente resucitó, sino que dejó testimonio a la gente, a las personas de ese momento, de que Él había resucitado, dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban encerrados en el aposento alto, los 12 discípulos orando ahí, encerrados por miedo a los judíos, y de pronto Jesucristo dice que el lugar estaba cerrado, y de pronto dijo, paz a vosotros, y estaba en medio de ellos, y a los 8 días otra vez, paz a vosotros, aunque estaba cerrado, porque Cristo, el Cristo resucitado, no tiene limitaciones, puede traspasar los muros, las paredes, todo lo ve, todo lo sabe. Así que, hermanos, creemos en un Cristo poderoso que venció a la muerte. Dice que se le apareció en el versículo 7, después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y por último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Perdón, me brinqué el versículo 6 donde dice que se le apareció. Subraya la palabra apareció porque dejó testimonio. Apareció a cuántos? Más de 500 hermanos. Para que no hubiera duda de que no, es que uno ahí se le ocurrió de que Cristo resucitó. No. A los apóstoles, que son la autoridad de la iglesia, a los hermanos,
a más de 500 hermanos a la vez, los cuales decía Pablo, aún viven hoy. Y después dice, se me apareció a mí. Qué hermoso es que Cristo, el Evangelio, da testimonio de un Cristo resucitado. Por eso el Evangelio tiene poder para transformar, para cambiar, para que maduremos. No nos alimentemos de otra cosa. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús estaba en el desierto y Satanás viene y le dice, a ver si tienes poder, di que estas piedras se conviertan en pan? Y nos engaña el enemigo y nosotros decimos, yo sí tengo poder, le voy a echar mano, le voy a trabajar, porque no me va a caer del cielo la bendición, entonces le voy a echar más ganas. ¿Qué estamos diciendo? Que tenemos poder, que sí podemos nosotros sin Dios. Y dijo Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio te da el poder. Uy, si nosotros descubriéramos, yo les he dado testimonio de aquel chico que le decía yo, estudia para que seas alguien que... Decía, estudiando la Biblia, hermano. Le llevo 25 veces al año leyendo la Biblia. Y yo decía, que burro, no. Él cree que Dios lo va a bendecir leyendo la Biblia, decía yo. Que se ponga a estudiar una carrera, que... ¿Sabe qué? Me tapó la boca. El avergonzado fui yo. Porque no le creía a Dios. Que su Evangelio debe ser alimento para nosotros. Que debemos de ponerlo en primer lugar. No que confiemos en el poder. A ver, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Lo que le está diciendo, a ver, muestra que tú tienes el poder. Y nosotros decimos, sí, le voy a echar ganas, porque tengo que bendecirte. Échale ganas si quieres. ¿Sabes quién no va a ser bendición? La bendición está en el poder, está en el Evangelio de Dios. Por eso quiero que vean que creamos en el Evangelio, porque el Evangelio da testimonio de un Cristo resucitado. Y tercer punto, quiero que veamos el tercer punto. De un Cristo resucitado pasamos a decir que al Evangelio, por el Evangelio recibimos la gracia. ¿El Evangelio qué cosa nos da? La gracia, el Evangelio, la buena noticia nos da el conocimiento de que somos salvos, no por nuestras obras, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque miren lo que dice Romanos capítulo 1, por favor. Vamos a leer, dice el versículo 5, dice, y porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe de todas las naciones por amor de su nombre, y porque recibimos la gracia. Del libro de Efesios capítulo 2, versículo 8, dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por medio de la fe en qué? Cuando lees las Escrituras que dan testimonio de Cristo, el Evangelio demuestra que tú eres salvo por gracia, que recibes la salvación no por tus obras, sino por gracia. No te esfuerces por hacer obras para agradar a Dios, esfuérzate por vivir en su voluntad para que te vaya bien, porque la salvación nadie la gana. Por eso yo les he dicho, por ejemplo, si vamos a estar a la mano derecha es porque servimos, ¿no? Pero no para ganar la salvación, ya somos salvos, ahí están. Los que están a la mano izquierda están en la presencia de Jesús. Son cristianos que estuvieron en una congregación, pero no sirvieron a Cristo. Sí recibieron la gracia, no valoraron la gracia. Porque Pablo llega a decir, y su gracia no ha sido en vano. A ver, quiero que lo vea en el libro de 1 de Corintios, capítulo 15. 1 de Corintios, capítulo 15. Perdón, permítame tantito. Se me lo volvió esto. Dice, versículo 10. Quiero que vean. Porque hemos recibido la gracia. El Evangelio nos lleva a la gracia, nos trae la gracia, nos da conocimiento de la gracia. Pero su gracia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido. Hermano, aprovechemos la gracia del Evangelio, que da conocimiento de la gracia, que lleva la gracia.
a donde dice, no tienes que hacer nada para ser salvo, tú ya eres salvo. Pero no, que la gracia no sea en vano, sírvele a Dios. Que no aparezcas a la mano izquierda, sino a la mano derecha. Que digas, aproveché la gracia, como yo ya era salvo, me ocupé en hacer cosas para beneficio, para que me vaya bien, te serví, te busqué cada día. Porque si no podemos hacer, vana la gracia. ¿Dónde van a estar los que hacen vano la gracia? La mano izquierda. Están en la presencia de Jesús, van a estar allí. Recuerden, yo les he dicho, hay dos tribunales: el tribunal el juicio del gran trono blanco y el tribunal de Cristo. Sobre el Corintios 5:10 dice, de modo que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestras obras, sean buenas o sean malas, o sea, de lo que servimos. Los que hicieron obras buenas van a estar a la derecha, los que hicieron obras malas van a estar a la izquierda. ¿Dónde vamos a estar? A la izquierda, ¿va? A eso, tan despiertos. A la derecha, a la derecha. O sea que todos vamos a servir. Pero espérenme, si sirve, por favor. Entonces no se queje. Ay, que mi esposo me salió bien mal, mi esposa me salió bien, no me quiere servir. Sirva usted. Y no espere recompensa. Alguien me dijo, hermano, pero todos esperamos recompensa, porque somos almas. Entonces no has entendido el Evangelio. ¿Cristo qué recompensa esperaba? ¿Nos sirvió, sí o no? Y en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice, se despojó de su gloria. Se despojó de su gloria y se hizo siervo, semejante a los, tomando forma de siervo, se despojó. Y cuando estaban con sus discípulos reunidos, y nadie había querido servir, porque así somos todos, nadie había querido servir, veían para la cara, veían todo, veían el lebrillo, dice el lebrillo con el agua y la toalla ahí, sí, pero yo ¿por qué me vas a lavar los pies? Y Jesús se despojó de su mano. Qué hermoso, ¿no? Se despojó de su manto y sirvió. Y Pedro dice, no, yo no lavé, por ahora no me lavo los pies. Si no te lavas los pies, no tienes parte conmigo. Porque no queremos hacerlo, pero cuando nos van a servir, nos sentimos muy dignos, como Pedro, ¿no? No, yo puedo, yo soy Dios. Estamos ahí. ¿Somos así? ¿Cierto o no? Bueno, que la gracia de Dios no sea en vano. Aquí es bien importante, yo pongo aquí algo. ¿Por quién recibimos la gracia? No hay en quién recibimos la gracia, sino en quien recibimos la gracia. Yo quiero que vean, no es qué creemos, sino en quién creemos. La gracia no es qué creemos, sino en quién. A ver, vean esto. Es bien importante. La gracia no es que creemos. Porque ¿quién trajo la gracia? A ver. Jesucristo. San Juan capítulo 1:17, perdón. La gracia, les digo, no es un conocimiento de una verdad. La gracia es una persona. ¿Quién trajo la gracia? Cristo. ¿Quién es la gracia? No creemos en una filosofía, creemos en una persona. Por eso yo les dije, no es que creemos, sino en quién creemos. Obedecer no es obedecer a algo, es obedecer a algo. A ver si se les queda eso, por favor. Sí, no es obedecer a algo, es obedecer a alguien. La gracia es Cristo. Él trajo la gracia, Él es la gracia. No creemos en una doctrina, solamente creemos en alguien, no en qué creemos, sino creemos en quién creemos. ¿Está correcto eso? Ok.
Avanzamos al siguiente punto porque sí, si no se me empiezan a desmayar. Avanzamos al siguiente punto. Número 4. El Evangelio es para servir a Dios en espíritu. El Evangelio es espiritual. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿San Juan qué? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. San Juan 6:63. A ver, ¿sí está ahí? Las palabras que yo he hablado son espíritu. Y dice, quiero que vea usted en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 8 en adelante. Quiero que vea, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe sea divulgada por el mundo, porque el testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. ¿Sí estamos? Ahora quiero que se vean evangelios para servir a Dios en el espíritu. Pablo servía a Dios en donde, en su espíritu. Dice aquí, es muy importante. Ahora, esto quiero que lo entendamos, hermanos, porque vamos a Proverbios, porque a veces nosotros le decimos: yo sí sirvo a Dios y yo creo en Dios y estoy. Pero a ver, aquí es un punto que les dije: vamos a tener algo de tiempo en este punto, algo de tiempo en esto. No crea que ya se va muy rápido y ya se va a acabar. No, apenas tiene lo bueno. Vamos a ver, Proverbios 16:2 dice aquí: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Ok, todos. O sea, si alguien nos pregunta aquí: oye, si tú vas bien, estás bien, crees en Dios, caminas, nosotros todos diríamos: bien. Nadie se diría: ay, pues yo tendría que corregir algunas cosas, creo que me he equivocado. No, todos, yo estoy bien. ¿Sabe quién está mal? ¿Sabe quién está mal? El de enfrente, el de al lado. Pero yo equivocarme, no. Por eso aquí Salomón dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová, escuche bien esto, pero Jehová, ¿qué cosa hace? Porque ¿sabe usted que dónde va a servir a Dios? En su espíritu. Dios pesa los espíritus. Y es que si realmente, espiritualmente usted está sirviendo a Dios, lo que usted hable, lo que usted ordene, lo que usted diga, va a ser. No importa que tenga un título de autoridad, por ejemplo, yo pastor, no importa que tenga un título de autoridad. Dios mira mi espíritu, si estoy sirviendo el espíritu, para que lo que yo hable, vamos a ver si tiene peso, si trasciende, si afecta o no. Esto es bien importante. Pablo dice que servía a Dios en su espíritu. Porque ¿dónde está el espíritu de Dios? En nuestro. Cuando nosotros creemos en el Evangelio, lo que nace de nuevo es nuestro espíritu. Nosotros, la carne sigue igual, se va envejeciendo. La carne enferma, el alma es contaminada o por la carne o por el espíritu. Pero si el espíritu está fuerte, entonces sujeta al alma. Por eso Dios pesa los espíritus. Y quiero que vean el libro de Daniel. Vamos primero a 1 Samuel. 1 Samuel 4:18. Quiero que vean, porque decía yo que aquí no importa el título, no importa la autoridad, Dios va a pesar los espíritus. Porque nosotros tenemos que servir a Dios en nuestro espíritu. Ahora bien, escuche bien esto. Aquí hablamos de un hombre que ya sirvió a Dios por años. Estamos hablando de Elías, el sacerdote. ¿Quién tendría que ser espiritual sino el sacerdote, hermanos? El sumo sacerdote, el que entraba en el lugar santísimo y hablaba con Dios. Pero a veces, por todo lo que vi
vive, se empieza a conformar, y no importa el título. No importa que yo venga y diga, soy el pastor, el reverendo, graduado del instituto, fulano de tal, y tengo tantos años, y sí, pero a ver, ¿cómo está tu espíritu? Porque mire, Elí, escuche bien, dice, aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a la casa de Israel 40 años. Era pesado. En otra versión dice, era pesado de espíritu. Escuchen bien esto, porque lamentablemente pensamos, no, pues ya tengo el título, y esto va para nosotros, los que estamos ministrando a veces. Ya tengo el título, ya tengo el puesto, no. ¿Cómo está nuestro espíritu? Porque servimos a Dios en nuestros espíritus. Vamos a ir avanzando. Quiero que vaya al libro de Daniel. La condición, a veces la condición emocional y la condición física determinan tu condición espiritual. Elí ejercía su ministerio sin trascendencia, pero porque no afectaba espiritualmente. Quiero que veamos ahora al rey Belsasar. El rey Belsasar en el capítulo 5 del libro de Daniel. No estaba, aunque el centro de todo era Nabucodonosor, aquí en este caso es un rey que se llama Belsasar. Belsasar. Él había conquistado, él tenía un puesto de autoridad, él había tomado un puesto de autoridad como herencia por parte de Nabucodonosor. Nabucodonosor, su padre, fue y conquistó Jerusalén, derribó los templos, eso se cumplió en el año 70, cuando el emperador Tito vino y derribó todo eso, y se llevaron, derribó el templo y se llevaron las copas de oro y todo eso. Y estaban allá en Babilonia, me imagino que lo tenían en un lugar especial, que de pronto Belsasar hizo un convite. Invitó a reyes, invitó a gente importante. Y lo curioso que ese convite es que dijo, tráiganme las copas de oro que están ahí para servir a todos mis convidados. Y cuando estaba en el convivio, dice que ahí, quiero que vean el versículo 24, dice, entonces, en su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esa fue la escritura que apareció en medio de su convite, estaba ahí y apareció esa mano y escribió esas palabras. Entonces uno dice, bueno, ¿qué? Y mandó a llamar a los sabios y preguntó y nadie le podía decir nada. Hasta que Daniel fue llamado y le dijo, te voy a decir lo que viste, lo que viste y te voy a dar su interpretación. Y entonces dice, mire, escuchen bien esto. Dice Tekel, perdón, esta es la interpretación del asunto, dice, Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado. Pesado fuiste en balanza y has sido hallado. Dios pesa los espíritus. Dios pesa. Dice, Pérez, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. Entonces, a ver, recuerde esto, es muy importante. Dios pesa los espíritus. ¿Sí así dice Proverbios o no? A ver, regrese Proverbios rápidamente. 16:2. Dice, todos los caminos de los hombres son limpios en su pleno juicio. Pero Jehová, ¿qué cosa hace? Jehová pesa los espíritus. ¿Cómo estará nuestro espíritu? ¿Estará nuestro espíritu así como para servir a Dios? ¿O somos carne, alma? A ver, otros dicen, pero es que lloró.
su alma. El nivel más espiritual que alcanza a veces la iglesia es porque derrama su alma. Pero a veces su espíritu no ha entendido nada y Dios lo que pesa es los espíritus. Dios pesó el espíritu ¿cómo se llama? Belsasar. Dios pesó su espíritu. ¿Qué cosa dice? Y fuiste hallado. ¿Cómo estaremos nosotros delante de Dios? Lo único que va a hacer que nuestro espíritu tenga peso y que tenga, porque hombres, a veces reclamamos en la casa, yo soy la autoridad, yo estoy reclamando, porque así dice la Biblia. A ver, ¿cuánto peso tienen tus palabras? ¿Cómo está tu espíritu? Dios no va a respaldar su palabra si no vives en santidad. Si no está la palabra de Dios en ti, si no sirves a Dios. Dios pesa a los hombres, a veces dicen, pero es que yo por más que digo las cosas no suceden. No, pues espérate, ¿cómo está tu espíritu? Porque si en tu espíritu tú sirves a Dios, hermanos, ¿sabes qué? Lo que dices se va a hacer. Está duro esto, ¿ah? ¿Por qué tan calladitos? Estamos haciendo estamos haciendo un raciocinio de conciencia y ver cuánto pesará mi espíritu por delante de Dios. ¿Cómo estaremos? Porque todos podemos decir, no, yo estoy bien. Sí, porque dice que todos los, a ver, lea Proverbios, por favor, dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia. Pero a Dios no se va con eso. Dios pesa los espíritus. Por eso es bien importante. El Evangelio es para servir a Dios. Pablo decía, sirvo a Dios en eso. Es que, hermano, cuando tu espíritu está fortalecido, cuando tu espíritu tiene la palabra de Dios, hermano, para eso es el Evangelio. Las palabras de dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. ¿A dónde va la palabra de Dios? A tu espíritu. ¿Qué tiene que hacer? Tu alma se tiene que sujetar. Luego dice, sí, bueno, Dios dice, pero yo no siento, hermano. Cuando sientas, no, porque tu alma se tiene que sujetar al espíritu. Cuando tú dices, yo no siento orar, hermano, pues sujeta tu alma, sujeta tu carne y ora. Ay, hermano, yo sentí que el domingo no iba yo a ir. Así bien espirituales, al menos es lo que creen. Hermano, no pude ir porque yo sentí que el domingo no podía ir a la reunión. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra carne. Hermano, Dios pesa nuestro espíritu. Quiero que vean Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, por favor. Dice, entonces me fue dada una caña. Escuchen bien esto, porque dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara para medir. Y se me dijo, levanta y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Dios todo lo mide, todo es exacto, todo es perfecto. Por eso, si hay algo que Dios, escuchen bien eso, si hay algo de Dios que no funciona en nuestra vida, tenemos que ver cómo estamos en nuestro espíritu. Yo aquí pongo, Dios quiere que nosotros nos alimentemos espiritualmente, porque dijo Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la boca de Jesús dijo, las palabras que Dios ha hablado son espíritu, y tenemos que alimentarnos de este pan de vida, para que nuestro espíritu sea fortalecido y podamos servir a Dios, como decía Pablo, sirvo a Dios en mi espíritu. Y cuando tú, en tu espíritu, cuando oyes lo que el Espíritu Santo dice a tu espíritu, cuando la palabra la aceptas, la recibes, tu alma se va a sujetar, tu carne no le queda otra cosa. 2 contra 1, ¿quién prevalece? Dice Eclesiastés 4:12. Porque si 2 contra 1 prevalece, puede más 2 que 1. Entonces, sí podemos vencer. El Espíritu
cuando está fortalecido, sujeta al alma y la carne no le queda otro más que sujetarse. Pero lamentablemente a veces nosotros le hacemos más caso al alma y a la carne que al espíritu. Entonces, les invito a que meditemos esto. El Evangelio tiene ese poder para que nos transforme, pero tiene que llegar a nuestro espíritu. Ok, vamos a pasar al siguiente punto, número 5. El último punto, por favor. El Evangelio es para... Ahí vamos a terminar rápido porque... Vamos al 1:16 de Romanos, dice: porque no me avergüenzo, escuche bien esto, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿El Evangelio qué cosa es? Poder de Dios. Pero no hay que avergonzarse. Dice para la salvación, y subraye por favor algo que sigue. El Evangelio es poder de Dios para salvación, y dice para todo. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. El Evangelio es para todos. Lo único que necesitamos es creer. No es tener fe. A ver, yo les he explicado aquí, y ustedes lo saben, Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 y 5. Del versículo 4 dice: todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe está en el Espíritu, la palabra de Dios, porque les dije, fe no es lo mismo que creer. Fe es el conocimiento de la voluntad de Dios. Porque hay gente que tiene fe en otras cosas. Los hijos de Dios tienen fe porque es el conocimiento de la voluntad de Dios. Y cuando tienen el conocimiento de la voluntad de Dios, dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, todo lo que hemos recibido del mundo aquí, todos esos conocimientos, que échale ganas, que tú puedes, que vas a salir, eso lo vence la palabra de Dios, el conocimiento de la voluntad de Dios. Y entonces te lleva a lo que dice el versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 5 de 1 de Juan 5? ¿Cómo dice? Primera de Juan capítulo 5, leí el versículo 4, el versículo 5, a ver cómo dice. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús? A ver, ¿quién es el que vence al mundo? El Evangelio es para todos. Todos tendríamos que andar, como dice la Biblia, de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Pero hermano, necesitamos nosotros creer, no solamente tener conocimiento, porque todo el mundo tiene conocimiento. A veces dicen: la Biblia dice, ¿le crees eso? Mire, muy sencillito, le voy a decir cuando no creemos, por ejemplo. Voy a decir eso. Me va a cantar mi yerno porque no le queda otro. No me gusta lo que haces, no quiero que seas así, y empezar a regañarlo. Si él cree que Dios es quien pelea por él, si él cree que Dios es su escudo, no va a responder a nada de eso. Pero si él dice: yo sí tengo fe, sé que Dios es mi escudo, pero me voy a defender y le voy a decir sus cosas al pastor, ¿sabe qué? No le estamos creyendo a Dios. Tenemos fe, pero no le creemos. Fe vence al mundo, todo lo que el mundo nos enseñó. Pero creemos cuando dejamos que Él haga las cosas como Él dice. Creer es verbo. Les he dicho que él, hasta ya se lo saben, que Arjona dijo: fe es sustantivo, creer es verbo. Y es verdad, dice. Fe es el conocimiento, creer es ponerlo por obra. Es el verbo, es cuando ya realmente creímos. Por eso, si usted dice: yo sí creo a Dios, ¿qué le crees? ¿Qué le crees? El Evangelio es para todos, pero la fe no basta, tenemos que llegar a creerle. A ver, nada más bien sencillo. En nuestros hogares, las disputas que surgen, nos defendemos y arguimos, tenemos que
tenemos la verdad, porque no creemos que Dios pelea por nosotros, que Dios es justo, que Dios es fiel, que Dios es todopoderoso, no le creemos. Y por eso aquí, en algunos funciona el Evangelio y en otros no. Y decimos, pero ¿por qué si yo estoy en el Evangelio? Perdón. Yo estoy en el Evangelio, yo también soy hijo de Dios, yo también creo. No creemos. Tenemos fe. Repita el versículo 5, por favor. A ver, ¿cómo dice? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que? Ahora, todos, ya especifica, todos los nacidos de Dios fueron llamados a vencer. El Evangelio es poder. Por eso aquí dice, escuche bien, porque no me avergüenzo de Dios, porque es poder. No tenemos que avergonzarnos. Ese poder está ahí. No voy a pelear porque yo soy Evangelio. El Evangelio está en mí. Ese poder que está en mí se va a activar si yo creo. Dios es quien pelea por mí. Dios es mi escudo. Él es mi fortaleza. Él es mi galardón. Él honrará a sus hijos. Pero no necesitamos creer que el Evangelio es para Dios. No hace excepción de personas. Me gusta mucho este hermano, este salmista Marcos Brunet. Marcos Brunet dice: Dios no tiene predilectos. Dios quiere hijos íntimos. A ver, recuerda esto: Dios no tiene hijos predilectos. Dios tiene hijos íntimos. El que en su espíritu sirve a Dios, hermanos, entra en intimidad con Dios. Y entonces la palabra le es revelada. Y no solamente tiene fe, sino le cree. Y entonces se empieza a manifestar todo lo que Dios dice. Y podemos nosotros decir: caray, es un disfrute el Evangelio. No es una tortura, es un disfrute el Evangelio. Por eso, hermano, dice aquí, escuche bien lo que dice: para salvación a todo aquel. La palabra salvación quiere decir para librarte de tu problema, de tu enfermedad, de tu problema económico, de todo. Pero tienes que servir a Dios en el Espíritu, tiene que ser la palabra, tienes que creer que el Evangelio es para ti. Por eso dice: porque el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente y también al griego. Pero vamos rápidamente. Romanos capítulo 3, ahí mismo Romanos 3, 22 y 23, quiero que vean, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. A ver, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de Jesucristo. Romanos 3, 22 y 23. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay. A ver, ¿para cuántos es? Todos. Y Dios no hace excepción, es para todos, no hay diferencia. No es que le da. Yo sí antes tenía ese concepto: no, pues ese predicador porque es de ojos azules, pues claro que Dios no usa más. No, que va a ser: prepárate, métete en intimidad con Dios, busca la comunión con Dios y vas a ver que Dios te puede usar. No importa que no seas de ojos azules. Mire, dice, versículo 23: por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios. Pero yo quiero que recuerdes esta frase del versículo 22: porque no hay diferencia. Todos somos pecadores, pero cuando Cristo viene a nuestra vida, todos tenemos la misma oportunidad. Porque ¿quién no pecó? ¿A poco ese que Dios lo usa grandemente no era pecador? ¿Sí o no? Dios lo perdonó y él creyó y Dios lo empezó a usar, punto. Pero no, es que yo como soy mexicano, más si son de ahí de la Mixteca, Chochoteca. ¿No sabían ustedes que yo provengo de un pueblo que se llama San Miguel Tulancingo,
Dice, allá está la cultura de los cristianos, los solteros. Y yo voy a decir, no, pues yo no lo voy a usar porque soy allá. No. Aquel que Dios lo usa grandemente también fue un pecador. Dios lo perdonó. Y si Dios no hace diferencia, pues si a Él lo usó también, a nosotros nos puede usar. Amén. El Evangelio es para todos. Y quiero que veamos esto, hermano. Apretamos, aquí fuimos adoptados hijos de Dios. Hay tres cosas, escuche bien esto. Hay tres formas de ser familia. Primero, número uno, la familia sanguínea, ¿verdad? ¿Sí es cierto o no? Somos familia de alguien que a veces, aunque no quisiéramos que sea nuestra familia, es nuestra. Luego hay una segunda familia, la familia filial. La familia filial es aquellos que se incorporan a nuestra familia porque toman a alguien de nuestra familia. Por ejemplo, aquí él es mi familia filial. Yo le digo, hijo, es mi hijo, porque se unió con mi hija y es filial. Es una familia filial. Pero hay otra forma de ser familia también, la familia adoptiva. Esa se le llama legal, la forma legal, sanguínea, filial y legal. Tres formas de ser familia. A ver, recuerde esto. Y nosotros fuimos adoptados. Es algo legal, no éramos hijos de Dios. Pero al creer en Jesucristo, somos una gran familia. A ver, mira a tu hermano que está al lado. Y aunque no te agrade, es tu hermano, es tu familia. ¿Qué somos? Familia. Ahora, detalles que nosotros creemos, nosotros tenemos fe, pero no le creemos a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos visitado? Bueno, no sabemos ni dónde viven. Apenas el pastor apenas se sabe a dónde viven algunos. Imagínate que tu familia carnal, tu familia filial, te digas, bueno, sí tuve hermanos, pero no sé ni dónde están. Sí tuve papá, mamá, pero no sé ni dónde están. Tenemos que reconocer que somos familia, porque si es para todos, ¿sabes qué? Tenemos que vernos así. Mire, quiero que vaya al libro de Hechos. Ya quiero terminar con esto, porque los veo que están sufriendo. Hechos 2:43. Primero Romanos 8:15. Primero leemos Romanos 8:15. Se me está yendo esto. No haber recibido la esclavitud. Dice, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Él es nuestro Padre. Ahora sí leemos Hechos 2:43, rápidamente para ver. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían las cosas en común, y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que debían de ser salvos. Nosotros tenemos que vernos como una gran familia. La Biblia, del libro de Romanos, ustedes empiezan a leer toda la epístola de Romanos, les va a llevar a todo eso, a ver la gracia, a ver la justicia, a ver la fe, a ver que somos pecadores, que el hombre es pecador, pero también a ver que hemos sido perdonados. Lea el libro de Romanos, por favor, le encargo que lo lea. Y tenemos que creerle a Dios, que somos una familia y que tenemos que congregarnos, que tenemos que alabar a Dios, y tenemos que
Te agradecemos, Padre. Te agradecemos, Señor Dios, por tu palabra. Qué glorioso es tu evangelio, porque nos puede llevar, es ese alimento que nos va a llevar a una madurez, a donde no solamente nos veamos como un miembro más, a una persona que tiene una membresía en una reunión, sino nos vamos a ver como tus hijos, nos vamos a ver como lo que tú quieres que seamos, Señor. Tu cuerpo, familia, tus hijos, y unidos en un mismo espíritu vamos a poder madurar y aceptar lo que tú dices en tu palabra, Señor. Te pido que el corazón de mis hermanos sea preparado para que tu evangelio llegue a transformar. Tu evangelio tiene poder, tus palabras son vivas, tus palabras son eficaces. Y lo único que puede transformar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, Señor, damos lugar a tu palabra, a tu evangelio, para que pueda llegar. Creemos en ti, Jesús. No solamente creemos en tus palabras, creemos en ti. Queremos tener esa relación íntima contigo día a día. Ayúdanos a que tu evangelio nos lleve a ese crecimiento, a esa madurez espiritual, ese pan que nos nutra, nos fortalezca y nos establezca en tus propósitos, Padre. En el nombre de Jesús, te lo pido. Gracias te doy, Señor, por tu gran amor. A ti la gloria, Señor. A ti la honra, Señor. Amén.